Y bueno, continuando, queridos amigos, continuando con nuestra programación, fíjense que hay algunas preguntas por ahí, hay algunas preguntas en relación a lo que precisamente platicamos hace un momento con Ana. Hay preguntas en esta parte que dicen, bueno, ¿qué me conviene más como padre de familia, como madre de familia? ¿Que mis hijos vayan a una guardería o llevarlos con los abuelos? ¿En relación a qué? En relación a precisamente pues la educación, precisamente, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento con Ana. Y para esto vamos a hablar el día de hoy, que ya está aquí con nosotros en cabina, Francisco García Nieto, quien es consultor de empresas educativas y en específico también de las guarderías. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Radial FM. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Pues fíjate que amigos pues de Radial FM que nos preguntan tienen estas inquietudes, ¿no? De que muchas veces no saben si es mejor dejar a los hijos en una guardería, ¿no? O llevarlos con los abuelos, ¿no? Desde la parte educativa, obviamente quizás no formativa, más bien es educativa todavía en esa área. ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué les podrías decir a estos padres de familia que de alguna manera tienen estas inquietudes? Bueno, pues primero gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti. Yo creo, de entrada te diría, depende a qué guardería, ¿no? O sea, dices eso es muy bueno. ¿Qué es mejor llevarlo? Pues depende de la guardería. Claro. Sin duda, en México hay grandes esfuerzos por tener servicios de guardería de alta calidad. Uh-huh. Nada menos el término guardería es un término rebasado. Sí. Tiene sus orígenes en algunos aspectos del mediados del siglo pasado, donde las leyes hablan todavía de guarda y custodia, y de ahí viene ese término que además viene importado de España, ¿no? Claro. Guarda y custodia, porque eran espacios donde finalmente ibas a guardar o a encargar a tus niños mientras tú te dedicabas a otras cosas. Actualmente estaremos hablando de verdaderos centros donde se procura el desarrollo holístico, integral del niño. Claro. Pero desde luego no todos los sistemas de guardería, por decirlo de esta manera generalizada, tienen esas ventajas. Entonces a eso me refiero cuando digo que depende qué guardería. Claro. Por otro lado, los enfoques ya de este siglo, sobre todo en materia de cuidado de los niños en la primera infancia, estamos diciendo antes de los 6 años, uh-huh, le han dado énfasis al desarrollo de múltiples habilidades, de lo que le llaman las inteligencias múltiples. Okay. Pero también en los años recientes se ha empezado a hablar de la crianza compartida. Uh-huh. Y ese término de crianza pretende englobar no solamente los aspectos educativos, sino también lo que tiene que ver con la participación de las familias, los conceptos de familia, que hoy así los maneja la SEP, uh-huh, conceptos extendidos de familia, porque ya no hay un tipo de familia nuclear, papá, mamá, sí, nada claro, menos tú mencionabas los abuelos hace uh-huh rato. Y dentro de esto estamos hablando de familias donde participan abuelos, tíos, donde uh-huh la mayor parte de los niños en este país por lo menos viven en situaciones donde conviven varias generaciones. Por ejemplo, hay inmuebles donde conviven varias generaciones. Uh-huh. Y de ahí se va respondiendo a la pregunta que me hacías, ¿no? Claro. Pues depende también del ambiente familiar donde se está desenvolviendo un niño. Si es un ambiente donde existe violencia, claro, en cualquiera de sus formas, si es un ambiente donde existe hacinamiento, donde se dan situaciones de hacinamiento, donde hay descuido o negligencia por parte de los padres o los cuidadores, pues desde luego el estar en un centro de desarrollo infantil puede ayudar a que el niño obtenga ahí uh-huh ciertos estímulos para mejorar su desarrollo. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. La verdad es que en México hay grandes avances, con todo y ciertos retrocesos que de repente puede haber. Claro. Y yo te diría que por lo menos a nivel Latinoamérica, México tiene de los mejores centros de desarrollo infantil a nivel Latinoamérica, claro, y en algunos casos a nivel internacional. Claro, entonces, por supuesto. Vamos muy bien, entonces claro, ahí pretendo responder. Exacto. Un poco. Te has dedicado muchos años, obviamente, en esta parte de investigación, de generar, pues sí, investigaciones en cuestión a guarderías, a no sé, centros de primaria, podría llamarle, pero digo en este caso hablando de guarderías. Hay guarderías subrogadas obviamente por el IMSS, hay guarderías del IMSS,
y hay guarderías particulares. Mucha gente también nos pregunta, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál me recomiendan? ¿Es así de sencilla la respuesta? Pues vaya, a esa pregunta, ¿habría una respuesta sencilla a esa pregunta? Hay una respuesta sencilla, sí. El sistema de guarderías IMSS en realidad está privatizado en un 90%. Okay. No nos gusta usar ya a algunos la palabra subrogación, porque no existe. Okay. La subrogación inició en los años 80, 70, por ahí 90, cuando era un compartido. El IMSS decía, vamos a abrir juntos una guardería. Tú pones una parte y yo pongo otra. Claro. Los patrones hacían eso, las cámaras empresariales. El IMSS participaba de manera muy estrecha en la operación y supervisión y en la operación misma de la guardería. Actualmente no. A partir del año 2004 las guarderías son netamente privadas, pero venden sus servicios al IMSS. Es lo que coloquialmente le llamamos subrogación, pero no es tal, es una privatización. El IMSS se apoya en guarderías privadas. El IMSS contrata guarderías privadas y le dice, yo te contrato tu guardería, te contrato 250 lugares de guardería, tú cuidas y educas a mis niños con un esquema que yo te diseño y yo te pago por los servicios al mes de cuidado de esos niños, de cuidado y educación de esos niños. Claro. Entonces, es eso. A la fecha el IMSS tiene 123 guarderías propias contra 1,200, arriba de 1,200 contratadas. Entonces, hace años, 20 años mínimo, que el IMSS no construye una sola guardería y ha venido desmantelando las que tiene. Incluso. Sí, claro. por la cuestión, sobre todo por la carga laboral, ¿no? Los costos de sus propias guarderías son tremendos por los salarios que pagan. Toda esta parte. No, más que nada la carga de las pensiones y los salarios son muy desiguales en esto. De ahí viene, pero también ahí habría que ver algo muy subjetivo. Si la calidad está homologada, yo creo que por lo menos en los sistemas de guarderías que yo conozco a profundidad, que es el del IMSS, el del ISSSTE, los rangos de operación de lo que era Sedesol y que hoy es Secretaría del Bienestar, que está muy dañado, muy disminuido, pues tienen normas de operación muy estrictas. Las más estrictas que hay en México son las del IMSS, yo te podría decir con toda seguridad. Y pretenden garantizar un esquema de calidad extremo, muy comparable al que pueda existir en muchos otros países del mundo. Claro, por supuesto. Ahora, muchas guarderías privadas no tienen estos mismos esquemas de control ni de exigencias. De manera que la calidad ya depende de otro tipo de factores que no siempre son fáciles de verificar. Yo he encontrado que hay guarderías privadas muy caras, verdaderamente muy caras, y que se esfuerzan y dan su mejor servicio, pero no llegan a los grados de control o de calidad que pudiera llegar a tener el IMSS. Por ponerte un ejemplo, el IMSS tiene 2 normas, alrededor de 8 procedimientos. Tiene por exigencia normativa cámaras en todas las salas, controles como por ejemplo certificación del personal, sensores de humo, equipos electrónicos de vigilancia de riesgos. Tiene un sistema de administración centralizado y digital que permite saber en tiempo real cuánto personal hay en cada guardería, acceder a las cámaras. ¿Es el mentado SIAG? El SIAG, el Sistema de Información y Administración de Guarderías, que trabaja en tiempo real. Y eso creo que en cuanto a costos e infraestructura es difícil que lo tenga una guardería privada. Pero hay guarderías privadas o incluso esquemas públicos que tienen una alta calidad y no tienen necesariamente muchas guarderías. Estoy hablando de guarderías que tienen algunas empresas paraestatales o como Pemex, por ejemplo, que es muy famoso y tiene gran calidad en los CENDIs que tiene, que conserva. Banobras, etcétera. Son guarderías que trabajan con los sistemas educativos de educación inicial de la SEP, pero que al mismo tiempo se apegan a normas de calidad estrictas por sí mismos. Y también hay que decir que el grueso de las guarderías, a partir del año 2010, están sujetos a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Una ley que, por cierto, yo participé como asesor en aquel momento para en la creación de esta ley, su promulgación, y la conocían en ese momento como Ley 5 de Junio.
Okay. Que fue una exigencia de los padres afectados, de los niños afectados por la tragedia de Sonora. Entonces esa ley es el resultado directo, trágicamente, de esos sucesos, y lo que hace esa ley, por eso es una ley general, tratar de homologar un mínimo básico de operación para cualquier centro de atención infantil, que es como se les llama ahora para generalizarlos. Claro, por supuesto. Fíjate que eso que mencionas, precisamente a partir de 2009, ¿no? Donde sucede esta tragedia que muchos conocemos, pues vaya, las normas podríamos llamarla... es más riguroso lo que pide el IMSS, ¿no? En algún momento hicimos un scouting en algunas guarderías donde nos mostraban precisamente estas muestras de comida, ¿no? Dicen, no, es que hay que tener muestras de comida, de lo que se les da a los niños y todo eso. La verdad es que a mí me parecía que se cumple a cabalidad una norma, y que, a diferencia de la idea que muchas veces tenemos del IMSS, hablar de IMSS, mucha gente o muchas personas tienen la idea de que es algo que no funciona, ¿no? Y lo trasladan muchas veces a la guardería sin siquiera conocerlo, ¿no? Y de ahí ese temor. Yo creo que también es importante que como padres de familia pues nos acerquemos precisamente a estas instituciones y conozcamos de fondo cómo es que se está trabajando, ¿no? En eso que tú mencionas precisamente, pues vaya, ¿cuál es la recomendación que le haces tú a un padre de familia que está pensando en, pues vaya, o escuela, o guardería privada o una contratada del IMSS? Digo, además que la contratada del IMSS no le va a costar. No. Bueno, sí, ahí me provocas un poquito con esta pregunta porque sí les cuesta. O sea, en realidad, sí, es verdad, en realidad el servicio de guarderías del IMSS, claro. Yo suelo decir esto, es el más caro que hay en este país. Okay. Es el más caro. Eso es interesante. Es el más caro. Porque es el 1% del salario base de cotización de todos. Claro, o sea, claro. Si metes a tus hijos a las guarderías, lo vas a pagar. Si no los metes, lo vas a pagar. Si tienes 5 hijos, vas a pagarlo. Si tienes un hijo, lo vas a pagar. Si no tienes hijos, lo vas a pagar durante toda tu vida laboral. Claro, claro. Actualmente, un niño en una guardería del IMSS cuesta en promedio 4,000 pesos. La cuota estándar es de 4,068 por mes. Aunque puede subir hasta 4,600. En el caso de guarderías que tienen más calidad, porque hay 2 tipos de pagos. Y los niños con algún grado de discapacidad, porque también el IMSS tiene guarderías integradoras, son proyectos muy bellos para niños con discapacidad que de otra manera no tendrían oportunidad. Claro. Esos niños están sobre de 9,000 pesos y el IMSS los paga. Entonces, primero hay que decir que no es gratis, es un seguro, ni siquiera es una prestación, es un seguro que pagamos. Es una parte sustancial de la seguridad social y está olvidada, pero también yo diría que es una parte muy noble de la seguridad social. Claro. Es una parte noble, no siempre está bien valorada. El trabajo, escuchaba a tus entrevistados anteriores, el trabajo de los docentes, todo el esfuerzo que hay, decías alimentación, es tremendo. Si supieras desde dónde se ha venido trayendo un montón de cosas modernas que se implementan en guarderías IMSS. Y lo que yo le diría a los padres es que pueden confiar plenamente en las guarderías que trabajan para el IMSS. Pueden confiar no solo porque están supervisadas, sino porque la transparencia en la información y el grado de control al que están sujetos les da mucha confianza a los usuarios y a los padres. Y por otro lado, que conozcan a profundidad en qué se basa, ¿no? Porque yo veo muy difícil que una guardería privada, aunque hay algunos grupos de guarderías empresariales que están surgiendo últimamente, que se esfuerzan e invierten mucho dinero y recursos en la calidad del servicio, claro. Sí, claro, en educación. Pero el IMSS va, por así decírtelo, si no a la delantera, en los primeros lugares. Esa delantera lo perdió hace poco tiempo, pero en realidad va en los primeros lugares. ¿En qué factores? En los elementos que integran el desarrollo de un niño. Mencionabas la alimentación. Por ponerte un ejemplo, el IMSS es el único esquema de educación, en este caso inicial, que tiene bajo control la epidemia de obesidad infantil en México. Es muy interesante. Un padre debe saber que en el IMSS sus niños van a comer solamente alimentos integrales, no procesados, que no van a usar que el control, por ejemplo, a través de SIAG, de los ingredientes con los que se preparan los alimentos son muy estrictos. No van a comer nada chatarra, nada procesado,
las azúcares están muy controladas, las Claro. carnes. No es solo el plato que los padres ven cuando llegan a la guardería, sino es un gran esfuerzo nutricional, donde participa gente de primerísimo nivel y que elabora los menús. Son 30 menús, no se pueden salir de ahí. Claro. La gente que trabaja en una cocina del IMSS, de cualquier guardería, está certificada en preparación y manejo de alimentos. ¿Y bajo supervisión de nutriólogos todo esto? Toda guardería tiene una nutrióloga, un asesor nutricional. Todas las guarderías tienen. Okay. Pero lo mismo te puedo decir en planes educativos. Sí ha habido muy buenos esfuerzos por parte de algunas autoridades del IMSS, por ejemplo, para traer los programas de lectura en voz alta, que son programas muy modernos que están diseñados para desarrollar el lenguaje en los niños. Que bueno, yo te lo digo en mi calidad de especialista en desarrollo infantil, en la medida en que los niños van ampliando su vocabulario, su léxico, van adquiriendo mejores herramientas para su desarrollo cognitivo. Claro. Decían por ahí, Piaget y Henri Vallon, que la inteligencia nace con el lenguaje. Entonces, es así justamente como funciona. Y el IMSS es el que ha podido hacer eso. O ahora estamos en una campaña de desarrollo del pensamiento matemático en niños pequeños, porque empezamos se vio desde hace mucho tiempo. En México a la gente parece no gustarle las matemáticas. Le dices a un muchacho, oye, ¿qué vas a estudiar? Cualquier cosa que no tenga matemáticas. Exacto. Y esto se debe a la arquitectura cerebral, a las neurociencias, a cosas que sí se han venido incorporando de la mano con la SEP, hay que decirlo. La SEP ha tenido un papel preponderante en esto. Yo creo que ese fue el gran cambio que empezó a hacer en el IMSS. También ese es otro aspecto. La SEP ha venido tomando un papel cada vez más fuerte dentro de las guarderías del IMSS, porque como centros educativos, en su mayoría están incorporados. También ese es otro aspecto. Sí, claro. ¿No? En su mayoría están incorporados. Hay estados donde no están incorporados, por asuntos burocráticos de descentralización educativa. Por ejemplo, el Estado de México no hay incorporación, pero en la mayoría de los estados están sujetos a los planes de la Secretaría de Educación Pública. Una guardería de esas tiene doble supervisión, SEP e IMSS. Dos supervisiones. Entonces, vaya, eso nos va a permitir estar bien alineados, ¿no? También genera un montón de estrés. Sí, me imagino. Si nos está escuchando la gente de la guardería, saben que llegar a esto no es gratis. Es un esfuerzo muy grande de años. A veces desde un escritorio se diseñan fáciles las cosas, pero ya en la práctica implementar, por ejemplo, planes educativos con desarrollo de pensamiento matemático, con lectura en voz alta, con acercamiento al arte, con formación de hábitos, y al mismo tiempo homologar a los programas de la Secretaría de Educación Pública, el PEI, el Programa de Educación Inicial, un buen comienzo, pues implica un reto. Claro, por supuesto. Pero se está haciendo. Ahora, yo no quiero solamente decir las guarderías del IMSS son la quinta maravilla, porque te digo, hay recientemente grandes esfuerzos por traer a México, de años atrás, traer a México sistemas de educación para niños pequeños cada vez más modernos y más acordes a modelos inclusive de otros países. Eso está genial, porque muchas veces creemos que se va rezagando, ¿no? Todo este conocimiento, cuando no, realmente sí se está incorporando a este tipo de modelos, ¿no? ¿Cómo ves a la guardería después de esta contingencia, Francisco? O sea, ¿cuál es el futuro de la guardería en nuestro país? Veo un futuro complicado. Al día de hoy estamos hablando de que aproximadamente antes de la pandemia existían en la matrícula del IMSS, que es la más grande del país. Es la más grande del país, con cerca de 250,000 niños, lugares disponibles. Teníamos cerca de 207,000 niños inscritos 207,000 a inicios del año. Y actualmente con las guarderías que ya están abiertas en algunas partes del país, no llegamos ni a 50,000 niños asistiendo. Entonces estamos trabajando a menos de una cuarta parte. Claro, por supuesto. Esto se debe a que las guarderías abrieron, las que ya abrieron en la mayoría de los estados de la República, están trabajando al 25% de su capacidad. Con esperanza de que se vaya ampliando por las regulaciones que se establecieron por la nueva normalidad.
Así va a seguir siendo. La última parte de apertura de guarderías todavía no se concreta, que serían los estados donde existen más guarderías. Estaríamos hablando de Nuevo León, con 95 guarderías, con Jalisco, Jalisco con 95 y Nuevo León con 87. Ciudad de México, que en conjunto tiene 130 guarderías. Y son las delegaciones que concentran la mayor parte de guarderías. El resto ya fue abriendo. Estas tres organismos del IMSS van retrasados en cuanto a eso, pero aportarían el 26% de la capacidad instalada de esos tres estados. La situación es complicada. Llevamos un cierre desde el 25 de marzo, donde, bueno, sí se ha aprovechado para que se capacite al personal. Pero al mismo tiempo ha venido una afectación total, ¿no? Me mencionabas el tema cuando hablamos recién del impacto social. Y bueno, el impacto es tremendo en cuanto al desempleo, porque justamente el IMSS depende de que las madres tengan empleo y de que los padres tengan empleo, porque ahora también se admite a los hijos de los asegurados. Y a los datos que llevamos a estas alturas del año son 1.200.000 puestos de trabajo formales menos. Entonces eso mete en una presión al esquema de guarderías IMSS, porque impacta directamente. Decía al inicio que depende directamente del 1% de los salarios de los trabajadores. Y son 1.200.000 trabajadores menos. En el informe que se presentó el mes pasado, pues no se da cuenta todavía del impacto tremendo que va a tener todo esto, porque los cierres del IMSS están hasta diciembre del año pasado. Entonces a diciembre del año pasado, por ponerte un ejemplo, se contemplaba que este esquema de guardería sigue siendo viable económicamente hasta el año 2038. Pero bueno, las perspectivas, pero ya lo habían adelantado antes, era 2045 y le bajaron a 2038. Y ahora creo que los ajustes nos van a llevar a 2030, si no es que menos. Es un golpe fuerte. ¿Qué ha pasado? Que la gente perdió su empleo. Cada vez que una persona pierde su empleo tiene derecho a 4 semanas de servicio mientras consigue otro trabajo. Esas 4 semanas ya se agotaron. Y la mayoría de las guarderías han perdido su matrícula, al igual que las escuelas privadas. Y por ende, pues el recurso, ¿no? Por ende, el pago que el IMSS hace por mantener esa capacidad ha disminuido, en algunos casos hasta el 25%. Cuando la mayor parte de los gastos de una escuela de una guardería, se dan en servicios del personal, y esos no han bajado, porque parte de lo que ordenó el presidente fue justamente en los decretos que dio en mayo, pues no despedir a la gente y ser solidarios. Entonces las guarderías están entre la espada y la pared. Conservaron a toda su plantilla de personal, lo cual me parece correcto y justo, pero al mismo tiempo fueron perdiendo a sus niños y a los usuarios. A mí me parece eso personalmente que hay ahí una falta de sensibilidad hacia los usuarios, no solo hacia las guarderías, más importante hacia los asegurados usuarios, porque también ellos estaban en confinamiento y no es gratis enterarte cuando estás en confinamiento cuidando a ti, tú mismo, a tu propio niño, enterarte que has perdido el empleo y que ya no puedes, ahora que vuelvan a abrir las guarderías, ya no puedes regresar. Es un drama. Y muchas mamás escriben a las guarderías y dicen: yo sí necesito el servicio, necesito salir a buscar un trabajo y ya no tengo el derecho. Entonces por ahí algunos como yo, bueno, por lo menos yo me responsabilizo de lo que yo digo. Hemos hablado acerca de que la ley del Seguro Social tiene alternativas, o sea, habla de extender el periodo de conservación con autorización del Ejecutivo Federal, si hay condiciones que lo propicien. A mí me parece que esto es una condición que califica para eso, para que se sea solidario con los asegurados, que se les pueda extender el periodo de conservación y que conserven su lugar en la guardería. Por supuesto. Y por el otro lado también la situación de la gente, ¿no?, que está nerviosa, las maestras, los docentes están nerviosos, sometidos a mucha presión. Están ya desde hace tiempo listos para entrar a trabajar en la nueva normalidad, con protocolos muy estrictos, yo te diría
comparando los protocolos que manda la Secretaría del Trabajo para la nueva normalidad, si los comparamos con los que diseñó el IMSS para las propias guarderías, hay diferencias sustanciales en cuanto a situaciones estrictas. Se viene un esquema, se viene un escenario dramático, diría yo, en lo social y en lo económico para las guarderías, pero hablando de la gente que está involucrada en las guarderías son como un concepto. Sí, claro. De todo siempre llega a las personas. Exacto. Y al final de cuentas estamos hablando de gente que tiene miedo a perder su trabajo, Sí. de mamás que necesitan o quieren que les cuiden a sus niños, que les ayuden a educarlos. Y vuelvo a tu pregunta inicial, porque creo que me quedó en el tintero. La guardería es un muy buen lugar para un niño. Claro. O sea, ofrece socialización, ofrece oportunidades de resiliencia, de desarrollo emocional, y en los entornos actuales no se obtienen solamente en el hogar. Entonces una guardería es un muy buen lugar para que un niño esté. Una guardería segura, desde luego. Claro, por supuesto. Es un buen lugar. Entonces podríamos estar privando a los niños de algo maravilloso. A mí me preguntó una persona a quien respeto mucho recientemente, ¿cómo podríamos aplicar la educación inicial de los niños pequeños a distancia? Claro. Con los universitarios, con los de chicos de preparatoria parece relativamente fácil. Claro. Hace Zoom, todas las plataformas que hay. Claro. Con los niños pequeños, ese tacto que necesita acercamiento. ¿Cómo se da esas experiencias multisensoriales, no? Claro. Por ahí yo estoy diseñando algunas cosas que vi en Estados Unidos. La gente muy rica que decide en Estados Unidos no llevar a sus niños a la escuela, se puede dar el lujo de tener un salón multisensorial donde el niño está viviendo en inteligencia artificial, se llama realidad aumentada, una situación que le recrea la socialización. Okay. Eso yo lo vi en California y me pareció fantástico. Claro. Pero acá en México yo no sé quién pueda tener $1 millón de pesos para crearle un aula con experiencias multisensoriales a su niño en su casa. Claro. Sin embargo, creo que podríamos lograr un híbrido en cuanto a esto, ¿no? Porque no se trata, en el caso de los niños pequeños, fíjate, un niño pequeño no se concentra como un niño preescolar o como un niño en primaria, tiene menos rango de concentración. Es un niño muy inteligente, pero no muy concentrado, es distinto. Claro. ¿Cómo logras que tenga el control? Exactamente. Que además es un niño que tiene piernas, y en la lógica de ese niño pequeño es piernas para correr, ¿no? Voz para gritar, etcétera. Exacto. Y en la casa es no te metas ahí, cállate, duérmete, come. Esa es la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces, yo he visto varios teóricos de la educación, no solo de nivel inicial, sino de más niveles, que hablan de que esto va a marcar generacionalmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y no tengo toda la sociedad, a toda nuestra sociedad, pero educativamente los va a dejar totalmente marcados. Y eso, sabes, me preocupa un poco. Me preocupa, pero ojalá encontremos un mecanismo para que el impacto sea menor. Seguro que sí. Y de alguna manera, pues bueno, lo has venido trabajando, Francisco, con todas estas investigaciones, con todo este trabajo que de alguna manera hoy vienes a compartirnos también aquí. Y bueno, pues quedaron muchísimas dudas, que es algo muy bueno. Fíjate que es algo muy bueno, que queden muchas dudas, que haya muchas preguntas. ¿Dónde podemos escribirte? ¿Dónde podemos consultar el trabajo que has venido haciendo? Bueno, yo tengo un blog y una página web que se llama www.actualidadenguarderías.com. También tengo una página de Facebook de mi proyecto que se llama Actualidad en Guarderías. Y ahí publico, no siempre, pero publico lo que quiero. También tengo algunos artículos publicados para universidades, sobre todo en Estados Unidos. No soy profeta en mi tierra. Pero ya se está haciendo, ¿no? Al final. Primero Dios, sí, me gusta. Yo tengo un gran amor por mi país. Claro. Y es una de las razones por las que creo que puedo todavía aportar algo. Es fácil trabajar para empresas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sabiendo las cosas que yo sé, pero a mí me apasiona mucho por lo menos el tener la idea, si tú quieres, un poco soberbia, de que puedo dejar algo, ¿no? Para los niños y para las maestras. Entonces esos son mi página y mi Facebook. Y en mi LinkedIn estoy igual, como Francisco García Nieto. Y bueno, y me encanta que me retroalimente la gente, así que pues ahí me pueden escribir, llamar, lo que sea.
Perfecto. Oye, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Francisco, de verdad. Bueno, pues siempre enriquecer algo que quieras comentar. Nada, que creo que a mucha gente que me sigue, sobre todo gente que está involucrada con el medio de las guarderías, decirles que esto va a terminar, que necesitamos mucha resiliencia, sabernos adaptar a los cambios, que ese es el requisito principal, claro. Pero que estoy seguro de que lo vamos a lograr y que vamos a tener muy buenos resultados si hacemos las cosas correctamente. Perfecto, pues ahí está, queridos amigos, la invitación, y no solamente a las guarderías, a todos aquellos que nos toca vivir en esta sociedad, pues agradecerles muchísimo y ser resilientes, seguir trabajando en pro de generar un mejor país. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Alfredo Barrales, quien se despide de ti. Ahí detrás del cristal a buen Neri Vilchis, que también anda por ahí, y precisamente pues a nuestra querida Cintia López, como siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias, me despido, sean felices, hasta la próxima. Radial FM, conciencia colectiva. Esperamos que lo compartido en este programa haya sido de utilidad para tu crecimiento personal. Recuerda que un gran país se construye desde las personas que lo habitan. No olvides acompañarnos en la próxima emisión, pero sobre todo, no olvides tomar acción. ¡Hasta la próxima!